Bien, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. En este video le vamos a explicar un poco sobre lo que vimos en clase, comenzando en este archivo de universidades del mundo. En primer lugar tenemos lo que son las bibliotecas. En primera instancia el NUMPY, que es se utilizan para crear y administrar matrices. Segundo lugar, Pandas, que está, por ejemplo, se utiliza para leer, escribir, combinar y filtrar o agrupar datos. Y el Matplotlib, que lo utilizamos para trazar los datos en gráficos de 2 y 3 dimensiones de alta calidad. En segunda instancia tenemos nuestra base de datos, en este caso llamada escuelas. La mandamos a llamar y agregamos o importamos nuestro archivo que es nuestra base de datos, y mandarla a imprimir, pues nos muestra las columnas, las tablas de toda nuestra información. En la parte de abajo continuamos con la lista de escuelas con los valores nulos. Esto es actualizar los métodos con la instrucción de IntsNull, que es para mostrar los valores nulos, y .zoom para mostrarlos ordenadamente. En la parte de abajo tenemos la eliminación de la columna de los datos nulos. Esta es utilizada por el método drop. Indicamos aquella columna que coincida con tal nombre de que sea eliminada. Por ejemplo, mandamos a llamar en la base de datos el broad impact, que así en las columnas nos muestre si es verdadero o si no está en la base de datos. Continuamos con el análisis gráfico. En esta parte tenemos los 20 principales países con más ranking, o sea, las escuelas con más ranking. Y nos muestran esta gráfica, que la columna country se le hará un contenido de 20 y tipo de gráfico. Continuamos con el análisis de datos de las escuelas que pertenecen a Estados Unidos y se encuentran en la lista. Aquí creamos la variable localizando el país que coincida con USA, que nos muestre todos los que coincidan con el país que estamos introduciendo, y al final nos imprime la variable. Continuando con el análisis, ahora vemos los datos que son el top de escuelas con la puntuación. En este caso seleccionamos el instituto, seleccionamos la puntuación y mandamos a imprimir los resultados. Continuamos con el análisis de gráfico. En este caso Si quieres, es ya me toca a mí. va. Va. Bueno, pues vamos a seguirle. En este caso vamos a hacer un análisis gráfico en una gráfica de pastel. Primero más que nada vamos a imprimir las variables que ya creamos acá, que es la de instituto y la de calificación. Aquí ya las enlistamos, hicimos una nueva lista de nuestra base de datos, bueno, nuestra variable escuela, escuelas de USA, y de aquí solamente queremos la parte de institución, ¿no? Que es pues esta parte de aquí. En calificación, la misma parte sacamos de la lista de escuelas de USA, que ya la habíamos creado acá, escuelas USA, eh, y de ahí igual nada más sacamos lo que queremos que es la puntuación o el score, y los imprimimos, ¿no? Es lo que se ha hecho aquí. Bueno, pues ya con estos datos, eh, hacemos nuestra gráfica, le hacemos una separación, le damos una separación entre los gráficos, que es el punto 0, punto 2. Y después utilizamos pues el método plot, o las funciones de plot. Y en ese caso de Spy, el tipo de gráfico. Entonces en Py, ¿qué es lo que vamos a meter? Por la calificación y cuáles van a ser nuestros labels, que serán el instituto, que serán todas estas partes de aquí. Y pues le damos pues
nuestras propiedades al gráfico, ¿no? Y al final de cuentas, pues ya nada más imprimimos nuestro, nuestro gráfico, que sería este. Y pues quedaría de esta manera. Continuando, siguiendo con estos mismos datos que ya tenemos, hacemos un análisis de barras. En este caso, pues hacemos una comparación entre la calificación y los institutos o las universidades que tenemos. En este caso es de USA. Entonces, aquí hacemos un análisis donde utilizamos el método igual plot y bar, que es que la gráfica de barras. Recordemos que si le ponemos H es la orientación de las barras. Entonces, posiblemente damos en el eje de las X, que es lo que vamos a querer, calificación, ¿no? Aquí la calificación y pues el tamaño, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues ya nada más mostramos nuestro gráfico, que es con el PLT. Después en el análisis de las escuelas de la Universidad de Stanford contra Tokio, en este caso simplemente vamos a sacar de nuestra lista las escuelas de Stanford, más bien la Universidad de Stanford, cuántas veces aparece y cuántas aparece la de Tokio, simplemente aquí con escuelas, que es lo que vamos a localizar, de las escuelas, la parte de la institución que coincide con la Universidad de Stanford. Entonces todos los registros que coinciden con la Universidad de Stanford me los vas a mostrar, me los vas a imprimir. Mismo caso con la de Tokio. Y aquí me aparecen. Entonces tenemos los datos, cuántas veces aparece y cuántas veces aparece la de Tokio. Después continuamos haciendo con lo de que nos muestre los años y sus mejores scores, igual en ese caso, de la Universidad de Stanford. Entonces, hacemos una nueva variable de años de Stanford, enlistando que por la escuela de Stanford, que son las que ya tenemos aquí. Aquí ya tenemos separadas escuelas de Stanford. ¿Y qué es lo que vamos a querer? Ah, pues el puro año. Entonces hacemos lo mismo, pero ahora con la calificación. Entonces me vas a imprimir los años y la calificación de Stanford. Y mismo caso de aquí de Tokio. Imprimimos la de Tokio y después imprimimos la de el año y su score. Después, ay, bueno, pues aquí ya nos lo muestran, ¿no? Continuamos con eh, una gráfica dinámica. En este caso, es estas en las que les pones el mouse y te va dando datos. Entonces, para esto, primero importamos la parte de nuestras librerías. Entonces, estas serían las librerías que ocupamos para este tipo de gráficas. Y aquí comenzamos con el código de la gráfica. Utilizamos el método de scatter para la creación de nuestra gráfica y creamos variables e indicamos a qué pertenece las líneas, ¿no? Las que tenemos aquí. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, en el eje de la X va a ser de año de Stanford y en el eje de la Y va a ser la calificación. Entonces, ¿de qué tipo van a ser? Van a ser unas líneas. Entonces aquí van a ser los nombres que se le van a poner aquí. Más que nada eso, ¿no? Es el nombre del indicador y después acá damos el color que va a tener, ¿no? Que son las propiedades ya de la línea. Eso sería de una línea. Después hacemos la línea 2. Y bueno, después hacemos otra lista de, con nuestro trazo 1 y trazo 2, que son los que acabamos de hacer con estas líneas. Y después le damos, creamos las propiedades de la gráfica, que serían estos datos de acá, estos de aquí, los del puntaje, y por nuestro título, ¿no? Y después creamos nuestra figura y después a la gráfica, que es lo que va a contener la gráfica, nuestra figura. Y es así se crea esta. Después hacemos un análisis, una comparación ahí muy, muy básica entre las escuelas de México. Hacemos qué escuelas, hacemos una nueva escuelas de México, una nueva variable, donde pues de nuestra base de datos de escuelas vas a localizar en la parte de escuelas, en la parte de country, país, pues que México, ¿no? Entonces vas a imprimir escuelas de México y aquí hacemos la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos de escuelas? Vamos a querer la institución, que son estas de aquí, y qué es lo que vas a contar, cuántas, ¿no? Cuántas veces aparece en el ranking. Y mediante plot.bar, que es para hacer la gráfica de barras, ¿no?
Y después hacemos un análisis de un poco mejor de mostrando las escuelas de México. Entonces hacemos Escuelas de México 2, una nueva variable donde indicamos que dentro de nuestra Escuelas de México, la cual ya tenemos acá ya separados únicamente, qué es los datos que queremos, pues los datos más importantes, ¿no? El ranking mundial, la calidad de educación, la empleabilidad de los alumnos, las publicaciones y las veces que han sido citadas, ¿no? Y pues simplemente lo mandamos a imprimir y aquí ya nos aparece. ¿Vieron? Ok, entonces después continuamos con un análisis gráfico entre el Politécnico y la UNAM, aquí sobre más que nada cuántas veces han sido citadas. No, este es más que nada de las publicaciones. Entonces aquí de igual manera tenemos nuestra variable de Escuela de México, qué datos tiene, con qué los queremos comparar y hacemos un análisis de comparación entre las publicaciones y la universidad. Después acá hacemos una comparación, una correlación entre las variables, qué tanto se correlacionan unas variables con otras. En este caso, pues aquí simplemente se nos muestra qué tanto en cuestión de valores uno con otro, ¿no? Entonces, este tipo de variables, aquí se crea una matriz, creamos una matriz de correlación y la mandamos a llamar. Entonces aquí simplemente nos muestra estos datos, pero hacemos un análisis más gráfico de la correlación de variables. Entonces aquí se nos puede mostrar de una manera un poquito más gráfica y entender la información. Por ejemplo, el ranking mundial, ¿con qué variables se va a relacionar? Pues aquí tenemos un análisis que nos dice, digo, unos indicadores que nos dicen, entre más clarito es que uno, o sea, que sí se correlaciona, o sea, sí tiene una relación entre sí. Y entre más oscuro es que no, entonces, por ejemplo, el ranking mundial, pues ¿con qué va a tener uno? Pues con el ranking mundial, ¿no? Pues ranking con ranking, pues sí, se va a relacionar, ¿no? Por ejemplo, el ranking mundial con las publicaciones, miren, por ejemplo, las publicaciones, entre más publicaciones tengas, tienes más ranking mundial. Citaciones, mira, por ejemplo, las citaciones casi no tienen con ranking mundial. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese era el análisis de datos de la correlación entre datos, entre variables, perdón. Entonces, ¿qué columnas? Aquí mostramos simplemente qué columnas tiene nuestra base de datos. Tenemos escuelas.column y nos va a mostrar las columnas que tenemos, que son las que ya conocemos, ¿no? Después acá hacemos un análisis mediante diccionarios. Aquí vamos a crear un diccionarios. Aquí tenemos nuestro primer diccionario. Y acá tenemos nuestro segundo diccionario. Creamos primero nuestro diccionario y después creamos un nuevo data frame, porque si te dan cuenta que vamos a utilizar nuestro pandas con un nuevo data frame, donde utilizamos los datos de primero, que son estos de aquí, y con tales columnas, ¿no? Entonces después ya nada más imprimimos nuestro data frame 1 y lo mismo acá, hacemos nuestro data frame 2. Entonces imprimimos, este es uno y este es otro. Digamos que son dos bases de datos diferentes. Y aquí simplemente eliminamos valores, ¿no? Este, igual tenemos un análisis gráfico entre calificaciones, entre el Poli y la UNAM, pero esto ya es gráficas de barra y se dan cuenta también es dinámico. Entonces, igual del mismo modo, hacemos nuestras barras, que serían estas de acá, hacemos las propiedades de nuestra gráfica, que por ejemplo serían esta parte de aquí, las escuelas, el número y el título, ¿no? Y igual creamos nuestra figura y a nuestra gráfica mandamos a llamar la figura tendría nuestra data frame con nuestros datos. Y como layout, pues las propiedades que les acabamos de dar. Y así sería toda esta parte del análisis de datos. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.